mejor que tus socios no sean tus amigos. Un buen equipo de socios, una personalidad distinta, expertise distinto, que hace un contador en una startup de tecnología, ¿no? Tenemos un propósito en común y nos apasiona lo mismo. Creo que la fórmula funciona, ¿no? Así lo intentes, no podrás separar tu vida laboral de la personal. Si estás enfermo, no rendirás igual en el trabajo. Y si tu trabajo te estresa o no te gusta lo que haces, esto afectará negativamente en tu vida personal, tus relaciones e incluso en tu salud mental. En nuestro podcast, Eres tu mejor activo, te encontrarás con historias de tropiezos, fracasos, pérdidas, pero también de triunfos y aprendizajes de personas como tú y como yo que laboran en el ámbito contable y empresarial. Exploraremos las dos caras de la moneda, el ámbito laboral y, por supuesto, el ámbito personal. Y recuerda que tú eres tu mejor activo. Hola Juan, ¿cómo estás? Es un placer tenerte aquí en nuestro podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, la primera pregunta que te quiero hacer el día de hoy es toda pregunta que le hago a alguna persona que es catalana. ¿Eres del Barça o del Real Madrid? Bueno, como bien has dicho, buenos días, Enrique. Yo soy nacido en Barcelona, pero por alguna cuestión soy hincha del Real Madrid. Claro, todo el mundo me pregunta por qué, porque mi madre es madrileña y por lo tanto el 50% de mi familia es de Madrid y por lo tanto hincha del Madrid y desde pequeño pues lo típico, ¿no? Me compran el polo del Real Madrid, nosotros le damos camiseta del Real Madrid, por lo tanto soy hincha del Real Madrid. Sí, sí, sí. Por eso te hacía la pregunta, porque ya cuando he estado allá por Madrid, por Barcelona también inclusive, he conocido muchas personas de la red en la que trabajamos que igual, ¿no? O sea, están en Barcelona, pero son hinchas del Madrid. Y la primera vez que escuché eso me causó mucha sorpresa, ¿no? Porque sé que hay bastante rivalidad, pero pasa, pues, ¿no? Como aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Hay hinchas de diferentes equipos, así que no depende de dónde naces, sino depende cómo es que desde cuándo te empezaron a dar la idea del otro equipo y todo. Así que interesante, Juan. Gracias. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito sobre ti para poder conocerte un poquito más, ¿no? Bueno, ya me has presentado un poquito, yo soy nacido en Barcelona, 32 años viví en Barcelona y a raíz de la crisis financiera en España, que como sabemos nos pegó doble, nos pegó en el 2009 y nos volvió a pegar en el 2012, decidí emigrar, ¿no? Por lo que conlleva eso, por los pros y contras que lleva el emigrar. Entonces, lo bueno de haber emigrado, considero que es sí o sí tienes que salir de tu zona de confort, no queda otra. Entonces, eso me ayudó mucho a ver el mundo de diferente manera, porque sí que considero que cuando estás en otro país, en otra cultura, si bien es cierto, coincidimos en el idioma, pero la cultura es diferente, los usos, las costumbres. Entonces, eso me ha ayudado mucho a la parte más personal. ¿Y qué más cosas de mí? Bueno, yo soy el típico, ¿a ti qué te gusta hacer en tus tiempo libre? Yo soy el típico aburrido que le gusta leer. A mí me sigue gustando leer, pero en papel, ¿no? Si bien es cierto, puedo leer ebooks. A la antigua, a la antigua. A la antigua, puedo escuchar podcasts, audiolibros, pero definitivamente me gusta leer en papel, con lapicero, con lápiz, subrayar lo más importante. Y creo que eso me genera, digamos, esa tranquilidad que a veces uno necesita en el día a día, ¿no? Que te genera un poco de momentos de estrés. Sí. Entonces soy una persona, digamos, hogareña. Me gusta, por supuesto, como a todos los eventos sociales, pero también me gusta mi espacio más hogareño, donde dedico un poquito a analizar, digamos, el día,
planificar los próximos días, las próximas semanas. Ok. Como buen auditor interno me gusta tenerlo todo planificado, aunque bueno, sabemos que la vida luego hace lo que quiere, entonces tienes que tener también esa capacidad de saber adaptarte a los cambios que se van a dar. Entonces, insisto, la planificación me ayuda un poco a ordenarme, a ver cómo va a ser el día, tanto profesionalmente como en tema familiar. Estoy casado, tengo 2 hijos y en el tiempo libre me gusta ir a pasear con ellos, con mi esposa. De hecho, mi esposa fue el motivo principal por el que me quedé en el Perú, porque tú sabes que si te gusta el país, ¿no? Económicamente o laboralmente te va bien, pero lo que te mueve siempre es el amor. Por lo tanto, considero que, digamos, esa parte que tiene el ser humano es amor, porque todos buscamos amor, todos buscamos que nos quieran, que nos aprecien. Entonces ese es el motivo un poco por el que me quedé en el Perú. Llevo 10 años ya en el Perú Wow. y el tiempo pasa muy rápido, efectivamente. Y eso, ¿no? O sea, como te digo, la forma de diversión va cambiando. Me gusta mucho mi trabajo. Eso a veces es bueno y es malo, ¿no? Porque a veces dedicas más horas de las que deberías dedicar, porque siempre hay que buscar un equilibrio entre descanso, trabajo y ocio, en este caso con la familia. Entonces ahí me gusta o me obligo mucho a equilibrar, digamos, ese tiempo. Me gusta mucho siempre aprender continuamente. No, de hecho, me imagino que por eso me gusta leer, porque siempre con un libro aprendes algo nuevo, eso te genera, cuanto más aprendes, más te das cuenta que eres ignorante, por lo tanto, más necesitas volver a aprender. Entonces eso me ayuda siempre a estar totalmente actualizado, ¿no? Perfecto. Perfecto, Juan. Muy interesante. Bueno, has englobado muchos temas súper interesantes que van de la mano con lo que nosotros transmitimos en este podcast, ¿no? O sea, básicamente centrarnos más allá de lo técnico, del cargo que puedas tener en una empresa, ir más allá directamente a lo que es la persona, y cuando ya vamos a la persona, se abre todo un abanico de temas que son los que has mencionado tú, ¿no? Así que bastante interesante. Bueno, veo que has enfrentado varios retos, ¿no? Porque el tema de emigrar ha debido ser un reto bastante grande. El tema de adaptarte acá a la cultura, más allá de que entiendo de que tú en España eras auditor externo y llegaste a ser auditor externo acá, más allá de que eso en teoría uno podría decir que es lo mismo, todo lo demás ha debido ser un camino bastante retador para ti, ¿no? Y de verdad que me alegra mucho de que ahora, 10 años después, estemos conversando y hayas seguido un camino pues exitoso, ¿no? Y una vez que utilizamos esta palabra llamada éxito, me gustaría preguntarte, ¿qué es el éxito para ti? ¿No? Cuando siempre hago esta pregunta y me la hago yo mismo, y la leo en algunos libros, hay muchas diferencias en lo que uno considera éxito, ¿no? Entonces me gustaría hacerte esa pregunta a ti. ¿Qué significa éxito para ti? ¿Qué significa ser exitoso? Bueno, antes de empezar a definir éxito, para mí, como bien has dicho, si bien es cierto, yo empecé como auditor externo, ya hacía auditoría interna en España. Entonces a mí me encantaba, me encantó la auditoría interna mucho más que la externa, Ok, y eso creo que me abrió, y por eso creo que es importante comentarlo para responder a tu pregunta, ¿no? Para mí éxito es lo típico el Ikigai, ¿no? Es aquello donde se junta tus virtudes con lo que te gusta hacer, por lo que te pagarán y cuando has visto que existen necesidades en el entorno, ¿no? Es decir, donde consigues juntar esos cuatro conceptos, insisto, cuáles son tus virtudes, por lo tanto es importante conocerse a uno mismo. Todos tenemos virtudes y también tenemos debilidades, ¿ok? Cuando se junta con lo que te gusta hacer, ¿ok? Porque te puede gustar hacer varias cosas de forma de ocio, pero no puede estar alineado con tus virtudes. Y el tercer punto también es importante, es decir, por aquello que te van a pagar, ¿ok? Porque si no se queda en ocio, lo que te gusta hacer los domingos por la mañana, pero por lo que no te van a pagar.
Y segundo, cuando tú ves o has establecido esas necesidades que están en el entorno, ¿no? Entonces, estás cubriendo unas necesidades y estás generando también eh, esas necesidades, insisto, estás cubriendo esas necesidades a través de tus virtudes, de lo que te gusta hacer y que te van a pagar por eso. Entonces, para mí, yo es lo que considero éxito, ¿no? Donde existe el famoso Ikigai, ¿no? Ok, y digamos, ahí estás claramente inclinando el concepto de éxito en la parte profesional, ¿no? ¿Y qué hay del lado personal? ¿Consideras que hay también un concepto de éxito para la parte personal? ¿Cómo lo enfocarías? La parte personal, bueno, yo considero, siempre está relacionado, ¿no? O sea, no podemos desglosar por un lado la profesional y la Sí. personal, en mi punto de vista, ¿no? Sí, sí, Porque es algo que va bien, bien encaminado, o sea, totalmente en paralelo. Pero contestando un poco a tu pregunta, yo creo que siempre es tener un soporte al que tú puedas dar algo, ¿no? Es decir, el éxito es dar, no tanto recibir, ¿no? Porque si bien es cierto, todos buscamos amor o todos buscamos a veces agrandar nuestro ego, como sabemos al final, y de hecho creo, no sé si personalmente o el resto, tú que eres papá también pienses lo mismo, pienses otra cosa, creo que cuando uno tiene hijos va un poco por ahí, ¿no? Cuando tú tienes hijos te das cuenta que el éxito viene en cómo estás ayudando a esa personita a empezar a desarrollarse, ¿no? Entonces la estás moldeando para que efectivamente se enfrente a los retos que tiene esta vida y ahí yo creo que vas viendo lo que es el éxito, ¿no? Entonces, cuando ves que esta persona va creciendo, se va desarrollando, y lo mismo pasa con tu pareja, ¿no? Es importante también ver que el éxito es a nivel grupo, en este caso a nivel familia, ¿no? Cuando ves que tu esposa también va creciendo profesionalmente, personalmente, yo creo que eso es lo que te genera el éxito. Entonces es de nuevo cuando se junta el- la famosa frase de en el equilibrio está la virtud, ¿no? Es decir, por supuesto, un éxito profesional, si no va acompañado de un éxito personal, no tiene sentido, ¿no? Por darte un ejemplo, si tú tienes un puestazo, podríamos decir, en una multinacional, en una empresa que te trata muy bien, pero te acabas de separar de tu esposa, claro, ese éxito es a medias, ¿no? Porque te falta, digamos, la otra parte. Entonces, yo creo que está totalmente alineado en el sentido de la parte profesional te puede dar ese ego, ¿no? Que a veces lamentablemente todos necesitamos, que Sí. es que hay que controlarlo, pero luego tienes que aplicarlo en algo, ¿no? Y esa aplicación va en la familia, va en pasar tiempo, en generarle, digamos, esas comodidades, pero quizá lo más importante es el tiempo, ¿no? Entonces hay que valorar mucho cuánto tiempo necesitamos para lograr cosas, porque el tiempo es lo único que no podemos recuperar y es lo único que no podemos comprar. Lo otro me atrevería a decir que casi todo se puede comprar, pero el tiempo no. Entonces yo creo que éxito, efectivamente, como hemos dicho, la parte del Ikigai que cubre la parte profesional y luego la parte personal es tener alguien, tener personas a las que tú puedas ayudar, que pueden ser tus papás, tus hijos, tu esposa, ¿no? O sea, tu familia en general, amigos a los que puedas ayudar. Entonces yo creo que eso te genera, digamos, esa satisfacción y ese éxito, ¿no? Porque al final, como la felicidad, ¿no? La felicidad es dar, no recibir, porque recibir es placer y dar es felicidad. Entonces yo creo que siempre que tengas la posibilidad de ayudar a tu entorno, eso te va a generar ese éxito o te va a cerrar el círculo del éxito, ¿no? Interesante, Juan, interesante. Estoy bastante alineado contigo en varios de los temas que has comentado porque sí, pues, ¿no? Si tienes el éxito en la parte de la carrera laboral, pero en el lado personal todo está de cabeza, finalmente
te das cuenta de que al final eso no es éxito, ¿no? Y también he leído, ¿no? Algunas personas, algunos autores que mencionan que el éxito va cambiando a medida que van pasando los años, ¿no? Quizás cuando tengas 18 años el éxito es una cosa, cuando tienes 25 años es otra cosa, 40, 50, 60, 80 va cambiando, ¿no? Pero a pesar de esa evolución del concepto de éxito que uno pueda tener, creo que estoy totalmente de acuerdo contigo y también lo he leído por ahí en alguna parte, es que uno de los pilares básicos del éxito es, por ejemplo, que tengas hijos y estos hijos terminen siendo buenas personas, ¿no? Eso yo creo que es fundamental y va de la mano con lo que tú dices, ¿no? Entonces, ¿cómo tú contribuyes a que tus hijos sean buenas personas, que son bebitos? Tienes que darle tiempo de calidad, ¿no? Y ahora, ese tiempo de calidad a veces es difícil sacarlo cuando estás en un puesto en el que vas subiendo y vas asumiendo más responsabilidades. Entonces yo creo que ahí viene un poco la complejidad, ¿no? El ser ese malabarista que finalmente tiene que terminar invirtiendo tiempo en ambos lados, ¿no? En cosas que son importantes. Pero totalmente, totalmente de acuerdo, Juan, con tu concepto. Es un tema bastante discutible, ¿no? Pero estamos ahí sumamente alineados en lo que son los pilares. Y digamos, una vez que ya hablamos, ya nos contaste un poco qué es éxito para ti, ¿tienes un propósito definido para tu vida, para tu año, para tus próximos 5 años, para que te definas como Juan García? ¿Cuál sería tu propósito, ese propósito que te mueve, digamos, que te levante de la cama por las mañanas, ¿no? ¿Qué nos Un podrías poco, contar ahí? un poco alineado a lo que comentas, Enrique, ¿no? El propósito, personalmente, yo creo que de los que somos padres, es ver ese desarrollo de nuestros hijos. Y cuando digo hijos, en general también quiero ampliar a pareja y entorno, digamos, cercano, ¿no? Es decir, pero digo hijo, ¿por qué? Porque los hijos directamente dependen de nosotros, ¿no? Por lo tanto, digamos, ese propósito que uno busca justamente es eso, ¿no? Entonces, el otro día hablando con mi esposa, siempre sale el comentario, ¿no? O sea, ¿qué hace la gente que no tiene hijos? O sea, ¿cuánto va a ahorrar al mes sin hijos, no? Y al final el comentario era, pero bueno, cuando no tienes hijos lo que haces es invertir o gastar, ¿no? Cuando eres soltero en otras cosas. Entonces, con esto quiero decir que cuando uno se levanta por las mañanas, justamente lo que busca y ese propósito es, lo acabas de decir, ¿no? Que tus hijos sean buenas personas. Y eso a veces tampoco es fácil porque el contexto es hostil, el entorno es hostil. Entonces, para mí personalmente, para mi esposa y para mí, yo creo que nuestro propósito es ese, ¿no? De hecho, eso pasa, ¿no? Yo cuando vine aquí vivía en un departamento de soltero, ¿no? Con una habitación bonito, pero digamos adaptado a soltero. Y ahora lo que busca uno es tener un poco más de espacio, un poco más de comodidad, pero ya no para uno solo, porque al final uno lo que necesita es básicamente, ¿no? Donde dormir, donde bañarse, donde comer. Entonces necesita más espacio para los hijos. Entonces, eso es un poco lo que mueve. Y yo creo que al final, volviendo otra vez al factor tiempo, porque muchas veces también preguntan, ¿ya el dinero da la felicidad o no? El dinero yo creo que lo que te permite es comprar o invertirlo en momentos, ¿no? En compartir cosas. Yo estoy seguro que lo que somos papás, lo que te da la felicidad es pasear con tus hijos. Entonces, claro, todo depende de dónde pasees, ¿no? Pero al final pasear te da la felicidad. Entonces, un poco la respuesta a tu pregunta de cuál es mi propósito justamente es mirar de yo seguir desarrollándome, mi esposa seguir desarrollándome para que mis hijos se puedan ir desarrollándose, ¿no? Esto es un equipo, esto es como la empresa más importante que tiene a uno es la familia, entonces tiene que crear valor en esa empresa, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Has comentado algo bastante importante que comparto también, que es el tema de tú y tu esposa también van creciendo, van mejorando para que tu hijo vaya mejorando. Y eso es cierto, ¿no? El tema de que yo también tengo un hijo que ya tiene 12 años, es como que debes, ¿no?
ir creciendo tú también, ¿no? Yo he tenido que crecer, he tenido que aprender, he tenido que, para que esa personita también vaya creciendo de cierta manera, ¿no? Y aprendes mucho, ¿no? O sea, ellos te enseñan muchas cosas, ¿no? Y saliendo un poquito, haciendo un pequeño paréntesis, el otro día encontré un libro de la National Geographic que se llama El cerebro adolescente. Lo he empezado a leer recién y me impresionó que en ese libro ellos mencionan de que el cerebro adolescente es biológicamente diferente a nuestro cerebro, el cerebro de los adultos, ¿no? Y por lo tanto, digamos, no le puedes exigir las mismas cosas que nos exigimos entre adultos o no, porque hay partes del cerebro que no están totalmente desarrolladas, ¿no? Entonces eso me dejó pensando mucho, ¿no? Porque yo a veces cuando trato de poner ciertas reglas de juego, ¿no? Ciertas disciplinas en casa, uno no tiene en cuenta esas cosas, ¿no? Entonces voy a seguir leyéndolo, ya te contaré qué es lo que me dice para que estés preparado cuando tus Claro. mellizos estén ya pasando la edad de la adolescencia, ¿no? Ahorita todavía te falta, me dices que tienes 5 años, pero muy interesante ese tema. Y sobre todo el tema de uno ir aprendiendo y ir adaptándose y creciendo, ¿no? Porque si retrocedemos, también nos vamos a dar cuenta de que nosotros hemos sido niños y también tenemos muchas cosas y muchos hábitos que nuestros padres nos inculcaron, ¿no? En nuestra crianza, ¿no? Y entonces eso a veces lo replicamos con nuestros hijos y ahí viene el crecimiento que debemos tener, ¿no? Lo bueno, sí replicarlo, pero lo malo de repente trabajarlo, ¿no? Y eso es Correcto, bastante difícil, ¿no? Uno a veces hasta necesita ayuda profesional para hacer eso y tiempo, que es justo lo que correcto. estábamos hablando hace un momento, ¿no? El famoso tiempo. Juan, ¿qué haces para bajar tus niveles de estrés? A veces, normalmente cuando ya empezamos a tener mayores cargos, tenemos familia, normalmente el estrés puede mellar, ¿no? Puede mellar un poco nuestro rendimiento, puede mellar un poco la calidad de tiempo que le das a tu familia. ¿Cómo manejas el estrés en el día a día? De varias formas. Una, y lo creo que ayuda mucho, es caminar, ¿no? Cuando uno está en momentos estresantes, el caminar, si puede ser al aire libre, en un parque, y digamos dejando la mente en blanco, ayuda mucho, ¿no? Porque a veces tomar decisiones en caliente Sí. no es lo más idóneo. En momentos de estrés, por supuesto, intentar hablar lo menos posible. Cuanto menos hablemos en tiempo de estrés, mejor. Entonces, lo que hago es salir a pasear, ¿no? Si puede ser al aire libre, insisto, en un parque. El ejercicio ayuda mucho, ¿sí? No es que nos preparemos para las Olimpiadas, sino, digamos, un ejercicio regular y correcto, ¿no? Lo típico, 45 minutos diarios, eh, y sin dejarse la piel ahí, ¿no? Pero, insisto, el ejercicio, tú sabes que es imposible no estar feliz después de hacer ejercicio, Así ¿no? O es. sea, todo el mundo después de hacer Biológicamente es ejercicio, así. correcto. Entonces, biológicamente es así, entonces la ciencia lo dice, entonces no vamos a dar la contraria a la ciencia. Me gusta, como te comentaba al principio, leer, eso también me genera paz. En mi caso, me gusta incluso leer filosofía cuando considero que necesito bajar mis niveles de estrés. Leo bastantes libros de filosofía. Me gusta mucho un autor que se llama Séneca, que Sí, es Ricardo. del estoicismo. Entonces, Sí. hay un libro que se llama La ira, que justamente habla de esos momentos de ira que uno tiene que controlar. Pero yo creo que es un mix entre pasear, hacer ejercicio, y leer, Y leer. digamos, ese tipo de libros, ¿no? De acuerdo. Ya cuando uno pasa esos niveles, conversar mucho con mi esposa. Tú sabes que cuando los niños son pequeños, los primeros meses como que se pierde un poco la comunicación con Sí. la pareja, más que se pierde es que, digamos, no da el tiempo. ¿Por qué? Porque la prioridad son los hijos, y ya cuando uno ya no está con los hijos, está cansado, y esas 4 horas que puede dormir hasta que se vuelva a despertar el hijo o los hijos, la dedica para dormir. Entonces ahora es importante ya de cuando los hijos empiezan a tener ya una edad, 4 o 5 años, hablar. Yo creo que hablar, comunicar, también
calma el estrés, ¿no? Lamentablemente nosotros en auditoría interna tenemos mucha información confidencial, hay cosas que no puedo hablar con mi esposa tampoco, pero lo que sí se puede hablar, hay que hablarlo, pero siempre que haya pasado, digamos, los momentos álgidos, ¿no? Que ya estés calmado y tal. Yo creo que para bajar el estrés, ejercicio, pasear y leer. Perfecto, perfecto. Sí, 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 bastante alineado a lo que dices, ¿no? Y respecto a esta parte que me comentaste de Seneca, efectivamente a mí lo que me impresiona es cómo a través de han pasado 2000 años, quizás un poco más, y los principios y lo que ellos dicen sigue totalmente vigente, ¿no? Es correcto. Entonces, eso, el otro día también leí una frase, no me acuerdo si era de Platón, eh, que decía, por ejemplo, ¿no? Solo los muertos verán el final de la guerra, ¿no? Estuvo la última gran guerra que hemos tenido, ha sido la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Decimos, hoy ya no va a haber más guerras, ahorita estamos con Rusia en Ucrania, Occidente está complicado. Entonces, uno se pone a pensar y dice, oye, mira, el poder de esas frases, ¿no? De esos pensamientos que ellos planteaban, porque el ser humano no ha cambiado en 2000 años. Y de Correcto. acá a 3000 años más probablemente seguirá siendo el mismo, ¿no? Entonces, es muy importante ese tema de la lectura también de estos autores. Eh, un poquito ya entrando a la parte de tu carrera, Juan, de tu cargo, qué es lo que haces. Me gustaría saber brevemente por qué elegiste tu carrera, cuáles fueron los motivos, qué es lo que te llevó, porque siempre cada uno tiene una historia ahí muy particular en el tema de la elección de la carrera. Yo la elegí porque para mí la ética, o sea, el hacer las cosas bien, es como lo más importante, ¿no? Yo considero que, bueno, definitivamente podemos evaluar si la ética es rentable o no, pero a largo plazo siempre va a ser rentable. Y la profesión que más se acercaba a cumplir con la ética era la auditoría interna. ¿Por qué? Porque tú puedes ser abogado, pero hay abogados que se dedican justamente a temas no éticos, ¿no? Hay abogados de grandes magnates Eh, que no son éticos, hay contadores o contables también, ¿no? El contador de Al Capone, pues no era muy ético. Entonces, el auditor interno, yo creo, o la auditoría interna es esa función que sí o sí tiene que estar alineada a la ética y hacer las cosas de manera correcta. Entonces, lo que encontré justamente era que la función de auditoría interna era la que más se acercaba a ser siempre ético, ¿no? Porque, bueno, tú sabes que en España no existe la carrera de contabilidad en sí, quizá ahora sí, pero cuando yo estudiaba no, entonces hacías unas carreras económicas, ciencias empresariales, administración de empresas y luego ya te ibas, digamos, orientando un poco más a carreras más financieras. Entonces, insisto, me gustó mucho ese perfil, esos primeros acercamientos que tuve de la auditoría interna, porque el principio básico de la auditoría interna justamente era la ética y la integridad, ¿no? ok, perfecto, perfecto. Bastante alineado a lo que haces actualmente, entiendo, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí ya toca entrar a la parte de fondo, ¿no? A la parte de fondo de esta reunión, de esta entrevista, como queremos llamarlo, que es, ¿cuál consideras que es la importancia de tener un auditor interno, ¿no? ¿Por qué un empresario, ¿no? Un gerente general de una empresa mediana, grande, debería considerar tener un auditor interno? Mira, yo creo que cuando tú creas una empresa, tú tienes una idea de negocio, hay dos pilares importantes, ¿no? Que es conocer la parte tributaria y la parte contable. ¿Por qué? Porque al final todo va a acabar ahí. Pero cuando tú empiezas a crecer, necesitas establecer unos buenos cimientos, ¿no? Es decir, crecer de manera ordenada. Y justamente esa función de auditoría interna te va a generar ese crecimiento de manera ordenada y va a tener esos ojos que tú quizá como dueño de la empresa
tienes al principio, cuando la empresa es pequeña, pero tú no conoces de todo, ¿no? Es decir, tú puedes conocer muy bien el sector, a lo que te dedicas, pero el auditor o la función de auditoría interna lo que te va a ayudar es a establecer unas reglas del juego, un buen gobierno corporativo, unos procedimientos, unas políticas, eh, y el auditor interno se va a asegurar de que eso se cumpla, ¿no? Entonces, cuando empiezas a crecer, y en Perú, como sabemos, más del 90 y tantos por ciento son empresas familiares, pero grandes, entonces tienes que tener, el auditor interno, tú sabes que se caracteriza por dos cosas: honestidad y valentía, ¿no? Por lo tanto, te va a decir las cosas tal y como son, ¿no? Con esa honestidad, y no te va a decir lo que quieres escuchar, ¿no? Porque a veces cuando uno va a los comités, pues ve que al dueño se le dice lo que quiere escuchar y el auditor no. La función del auditor es decir la verdad, ¿no? Con filtros, ¿no? De forma correcta, pero yo creo que eso es lo que ayuda al dueño de la compañía a poder crecer de forma ordenada, y eso le va a disparar la organización, ¿no? Hay otras áreas también de control que es importante tenerlas, pero la clave es que el auditor interno es independiente y por lo tanto no tiene objetivos comerciales, sino tiene otro tipo de objetivos en la organización, y por lo tanto, insisto, vas a tener una función honesta, ¿no? Y valiente, que realmente te diga las cosas que realmente te ayuden para luego crecer, ¿no? Como cuando haces tu típico FODA, donde todo el mundo potenciamos mucho las fortalezas, pero las debilidades son poquitas, ¿no? Entonces, la idea no es esa, ¿no? La idea es también conocer las debilidades que tenemos como organización, justamente para ver cómo vamos a crecer, ¿no? Y también te da una visión, digamos, más internacional, ¿no? Cómo han crecido otro tipo de empresas, insisto, el establecer un buen gobierno corporativo. Acuérdate que ahora el auditor, si bien es cierto, seguimos y vamos a seguir haciendo esos servicios de aseguramiento, ahora ya las normas ya nos pide y nos exigen de hace muchos años tener ese rol de asesor de confianza, ¿no? Es decir, aconsejar al máximo órgano de gobierno para tomar una decisión u otra, ¿no? Definitivamente manteniendo la independencia y la objetividad. Pero yo creo que que al final el auditor interno son los ojos del dueño, ¿no? Esa visión o esa visibilidad que tiene de auditor interno, porque lo bueno de la auditoría interna es que hablas con el practicante y hablas con el dueño del negocio. Entonces tienes una visión totalmente transversal, hablas con el área de compras, auditas el área de ventas, auditas el área de producción. Entonces tienes la misma visión que tiene el dueño, desde un punto de vista, sobre todo, gestión de riesgos, ¿no? Porque como todo, antes me has preguntado el propósito, cuando uno se establece un propósito y se establece unos objetivos estratégicos, tiene que evaluar qué riesgos existen que impidan que logremos esos objetivos estratégicos, ¿no? Entonces ahí vas a tener una función justamente que te ayude a asegurar, ¿no? Controles potentes, un buen sistema de control interno y bueno, todo el GRC que revisamos los auditores internos, ¿no? Perfecto, perfecto. Veo que hay bastante mucho pan por rebanar, como se dice en esa temática, ¿no? Bueno, yo conozco dos escenarios, ¿no? En tema de auditoría interna. Uno de ellos es el escenario ideal en el que el auditor interno es independiente jerárquicamente, ¿no? Y reporta directamente al directorio, ¿no? Y en el organigrama, el gerente general está aquí, el director está aquí, entonces ellos reportan directamente al directorio. Pero hay otros casos en los que he visto también, como tú dices, empresas familiares que han crecido mucho, en los que está el gerente general aquí y el auditor interno reporta al gerente general. Entonces, en tu experiencia, ¿cómo ves ambos escenarios? O sea, sabemos de que este es el preferido, ¿no? En el que reportas al directorio. Pero cuando te encuentras en esta figura, y estoy seguro que hay muchos auditores internos que están en esta figura que reportan directamente al gerente general,
¿qué recomendaciones le darías? ¿Qué puntos de atención le darías un poco para que puedan desarrollar su labor como corresponde, ¿no? Mira, justo antes de esta entrevista acabo de hablar con un colega en España y él está en una empresa familiar, pero que cotiza en bolsa con 100 años de historia, y cuando entró, que él venía también de ser director de auditoría interna de una transnacional, justo se encontró con esa situación, ¿no? Incluso él, peor todavía, él reportaba al CFO, ¿no? Al gerente financiero. Entonces ahora, felizmente, ya ha cambiado de reportar al máximo órgano de gobierno. Si bien es cierto, efectivamente, el reporte tiene que ser al máximo órgano de gobierno. De hecho, la selección y el reclutamiento del director ejecutivo de auditoría tiene que ser realizada por el presidente del directorio, es el último al que decide. Igualmente el desempeño, igualmente la, digamos, la rescisión del contrato con el DEA también. El gerente general es el principal sponsor de la función de auditoría interna, ¿ok? Porque el presidente del directorio no está tanto en el día a día, sino tiene esa función más apruebo la estrategia y superviso la estrategia, pero justamente el CEO de la compañía tiene que ejecutar esa estrategia. Entonces, de nuevo, si bien es cierto, vamos a reportar al máximo órgano de gobierno y por lo tanto eso nos va a dar la independencia y la objetividad, tenemos que estar alineados con el CEO, porque el CEO es el principal sponsor. Yo personalmente, en redondos, lo bueno que tengo es eso, ¿no? Que reporto al máximo órgano de gobierno, pero mi principal sponsor es el CEO de redondos. Entonces, para aquellos que no tengan un buen sponsor, lo que tienen que es venderse. Una de las cosas que no sabemos los auditores internos es saber vendernos, ¿no? Somos pésimos vendiendo nuestro servicio. En cambio, o sea, no somos comerciales, ¿no? Por naturaleza. Entonces hay que vender, si es que para aquellas personas que reportan al CEO y el CEO no es ese sponsor, porque muchos también me cuentan que a veces el CEO no les permite, digamos, tener esa libertad para auditar lo que necesita auditar el auditor interno y acceder a la información y acceder a las personas que debe acceder, tiene que saber vender ese producto, ese servicio que son los servicios de auditoría interna, ¿no? Para que realmente el CEO vea el valor que le aporta tener una función independiente, que no tenga objetivos comerciales y que su objetivo sea asegurar que exista un buen gobierno corporativo, una buena gestión de riesgos, unos buenos controles y que se ejecuten esos controles de forma periódica y por lo tanto el riesgo residual se encuentre dentro del apetito al riesgo. Entonces, toca hacer eh, vender el servicio para que realmente el CEO, insisto, compre y sea, de nuevo, el principal sponsor del auditor interno es el CEO de la compañía. No es el presidente del directorio. El presidente del directorio es el que te da los recursos, pero el que te despliega los recursos es el CEO. Por lo tanto, de nuevo, tenemos que ser ese asesor de confianza o ese coach, digamos, estar muy al lado del gerente general, entender los problemas de la organización, ¿no? O sea, y estar alineado a los objetivos estratégicos. Entonces, cuando ven que el auditor realmente conoce el negocio, sabe cuáles son los riesgos y ayuda a la organización, y un tema también creo que es importante es el enfoque debe ser en procesos y no en personas. ¿Okay? Nosotros somos auditores internos, incluso a veces el área se llama, o la función se llama auditoría de procesos. Justamente tenemos que enfocarnos en el proceso y no en las personas, porque no debemos ser ese polimalo, ese fiscalizador, ¿no? Sino el enfoque siempre es en procesos. Y poco a poco, eso yo estoy seguro que lo va a ver de buena manera el CEO, y eso va a hacer que entienda que debe haber ese doble reporte, ¿no? Porque el reporte es doble. De nuevo, sí, al presidente del directorio o a un comité de auditoría, si es que la empresa tiene comité de auditoría, y digamos, el reporte se va a seguir manteniendo de forma administrativa al CEO. Entonces, él va a entender que efectivamente es necesario ese doble reporte. ¿Ok? Entonces, yo creo que aquí nos toca hacer un poquito de vender el servicio de la función de auditoría interna, ¿no? O sea, que no sea incluso, como tú sabes, para empresas cotizadas es obligado tener un auditor interno,
pero tampoco que sea, digamos, por obligación, ¿no? Sino que sea por convicción. Quiero tener un auditor interno porque realmente lo necesito esa función, digamos, que me va a dar la transparencia de que, digamos, estamos cumpliendo las políticas, estamos llegando a los objetivos de forma correcta, ¿no? Porque tú sabes que hoy en día, ya que desde varios años hablamos de los factores ESG, de la sostenibilidad, de la doble materialidad, hoy en día es muy importante el cómo logramos el beneficio, no solo el beneficio en sí, sino cómo lo logramos. Entonces yo creo que la clave es esa etapa de vender el servicio de auditoría interna. Excelente, excelente, Juan. Ahí has comentado un tema que me ha hecho recordar un asunto que también vivimos en auditoría externa, ¿no? Que es la obligatoriedad. Aquí en Perú tenemos una cultura en la cual esperamos que algo sea obligatorio legalmente para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la auditoría externa es lo mismo, ¿no? Hay muchas empresas que dicen, oye, no, la auditoría externa sí, yo creo que podría ser, pero no estamos obligados a tener una auditoría externa, por lo tanto, mis estados financieros son presentados a los accionistas y pago mis impuestos y ya está, ¿no? Entonces me ha hecho recordar eso y hay un gran trabajo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Tanto como auditores internos, auditores externos, el vender ese valor agregado, ese beneficio que pueden obtener los dueños de las empresas, accionistas, fundadores, CEOs, respecto a un proceso, a un auditor interno, por ejemplo, un área de auditoría interna o también a una auditoría externa, por ejemplo, ¿no? Y ya que estás hablando un poco del tema de venderse, Juan, un poco ya yendo a la parte final de la entrevista, me gustaría de que nos cuentes o le recomiendes a aquellas personas, a aquellos profesionales jóvenes que están empezando desde el puesto de analista, de auditoría interna, asistente de auditoría interna, de repente ya jefe, ¿cuáles son los skills necesarios que tú consideras que ellos deben empezar a trabajar? O sea, todos sabemos de que a lo largo de la carrera uno va aprendiendo y depende de cada uno, vas notando que hay muchas brechas en ciertas habilidades, en ciertos skills, ¿no? En la universidad es mucho, al menos en nuestra época, somos por ahí contemporáneos, la universidad es mucho técnico, ¿no? Mucho lo técnico, pero lo blando y el tema de las habilidades, uno las ha ido puliendo a lo largo del tiempo la experiencia. Y si tratamos de acortar un poco el camino para estas personas, ¿qué les recomendarías, no? ¿Qué skills crees que son necesarios y que deberían prestarles atención desde ahora para ser unos auditores internos, pues, muy buenos, ¿no? Bien, como todo, y tú lo has dicho, la parte técnica es muy importante porque es, digamos, la base, ¿no? Y la parte técnica, lo bueno es que lo podemos adquirir todos. Pero hay una clave que es el carácter de la persona. Eso es como la típica prueba que nos hacen o evaluación que nos hacen a los 17 años, qué carrera se adecúa más un poco a tu perfil. Y yo creo que eso es importante, ¿no? Porque hay caracteres que van mucho a perfiles comerciales, otro carácter que van mucho más a perfiles financieros. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos que aceptarnos, tenemos que conocernos y realmente ver si vamos a tener un buen desempeño en un área de auditoría interna. Tenemos que conocer qué carácter tenemos y si ese carácter se adecua a lo que busca un auditor, porque insisto, un auditor interno tiene que ser sincero, tiene que ser transparente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, insisto, habilidades técnicas son importantísimas, ¿ok? Creo que es la base, sin eso, digamos, no podríamos pasar a la siguiente etapa. Lo bueno es que las habilidades técnicas todos las podemos adquirir. En cambio, las habilidades, me gusta llamarlas los power skills, ¿ok? Estas habilidades que a veces se le llama habilidades blandas y a veces se le llama habilidades humanas, va a depender mucho también de nuestro carácter, ¿no? Y si bien es cierto, lo podemos moldear, pero nacemos con una genética, entonces yo creo que lo primero es hacernos un análisis interno nuestro para ver si ese carácter va a estar alineado a las habilidades humanas o a los power skills que necesita el auditor interno, ¿no? Porque de nuevo, el auditor interno es esa persona transparente, honesta, valiente, ¿ok? Entonces, mi esposa siempre dice, ¿no? Tú eres que eres demasiado sincero.
Entonces, a veces pecamos un poquito de eso, ¿no? Sincero no significa que seamos sincericidas. El sincericida es esa persona que dice las cosas sin filtro. No, eso tampoco. ¿Ok? Tenemos que ser sinceros, pero con un filtro y respetando, digamos, a la otra persona, etcétera, etcétera. Entonces, un poco contestando a tu pregunta es, uno, nos hacemos ese análisis si realmente nuestro carácter está alineado a lo que se busca de un auditor interno. Y luego, definitivamente, esos power skills, donde justamente una de las cosas más importantes, una de las etapas más importantes del auditor interno es comunicar los resultados, porque de eso va a depender mucho si el auditado, o en este caso el cliente interno, acepta, digamos, esas desviaciones, esa condición, esa desviación respecto al criterio. Pero aquí sí que tenemos que trabajar mucho esas habilidades de comunicación. Y como yo comentaba al principio, a veces el auditor interno, como bien dices, como en la universidad o en los másters, en las maestrías, trabajamos mucho la parte técnica, se nos olvida esa parte súper importante que son los power skills, que para mí es la parte, me atrevería a decir, más importante, porque es cuando tenemos que comunicar los resultados. Entonces, como todo se puede aprender en esta vida, todo se puede moldear, pero es, de nuevo repito, la comunicación del resultado, el cómo comuniquemos los resultados es muy importante. Por defecto, el auditor interno no somos buenos vendedores. eh, Como sabemos ahora en las normas de auditoría interna que recién se han actualizado en enero del 2024, habla de construir relaciones a largo plazo, ¿ok? Y habla de comunicar de manera constructiva. ¿Ok? Lo digo porque a veces el auditor era como un poco fiscalizador, el no, el no, el no, el no. Entonces, eso es importante. Yo personalmente, en los informes de auditoría, lo que ponemos al principio son aquellas cosas que funcionan bien en el proceso que estamos auditando. ¿Ok? Entonces, insisto, no podemos dejar nunca la parte técnica. Felizmente la parte técnica todo la podemos aprender, pero yo creo que como a la hora de reclutar a alguien para el área de auditoría interna o la función de auditoría interna, tienes que asegurarte que pueda cumplir las tareas, tienes que asegurarte que tenga unas habilidades y conocimientos técnicos, pero tienes que asegurarte qué tipo de carácter tiene esa persona, ¿no? Porque un auditor interno tiene que saber también, tiene que ser discreto, porque nosotros hacemos uso de mucha información confidencial, ¿no? Por lo tanto, si es una persona que no es muy discreta, pues va a tener que trabajar mucho eso, ¿no? Entonces, mi recomendación es, insisto, evaluar cuáles son las condiciones del auditor interno, ¿no? Saber comunicar, ser discreto, ser honesto, ser valiente y ver qué tan lejos estamos de esas power skills que necesita un auditor interno, ¿no? Ahí has mencionado dos puntos sumamente relevantes que también, digamos, nos aplica a aquellas personas o empresas que vendemos servicios, ¿no? Por ejemplo, el servicio de consultoría, el servicio de auditoría externa, por ejemplo, ¿no? Que es la comunicación constructiva y la construcción de relaciones a largo plazo, ¿no? Es decir, a nadie le gusta un auditor que viene a decirte de una manera, eh, vamos a llamarle destructiva, todos los errores que tienes y con un tono de voz de policía malo, a sacarte todas las cosas, porque las personas siempre van a tender a defenderse y se va a quedar un clima que no va a ser favorable para efectivamente tomar esto como una mejora, ¿no? Entonces, eso creo que también en mi experiencia es muy, muy importante. Y también considero que es un tema que va de la mano del carácter que uno tiene y de lo que uno puede trabajar, ¿no? En el tiempo, ¿no? Porque esto hay que trabajarlo, ¿no? Este tipo de comunicación constructiva hay que trabajarlo, ¿no? No nacemos con ese tipo de comunicación. Y luego la construcción de relaciones a largo plazo viene como consecuencia de, ¿no? O sea, si es que yo he tenido Ujú. muchos clientes en los cuales, por ejemplo, le hemos hecho primer año de auditoría externa y hemos sacado muchas cosas, pero manejando la comunicación de una manera constructiva, de una manera de asesor más que de auditor, ¿no? De que nos sumamos a su equipo para la mejora de las cosas con los límites que corresponden, efectivamente puedes lograr pues, que el cliente sienta de que aquí puede haber una relación a largo plazo. Y efectivamente, ¿no? Funciona tanto en auditoría interna, como me dices, como en otro tipo de escenarios también.
Y yo creo que es un must, ¿no? Que deben empezar a trabajar ya estos profesionales jóvenes que están desde asistentes, practicantes o analistas, ¿no? Así que muy interesante, Juan. Ya para cerrar la reunión, Juan, cuéntanos un poquito de Ethics y dónde te pueden encontrar, ¿no? Aquellas personas que quieren conocer un poco más del tema de auditoría interna, yo sé que eres una persona muy abierta y cuéntanos qué haces en Ethics, te pueden encontrar ahí, tu LinkedIn. Ethics es Asociación Peruana de Ética y Compliance y justamente nació con la idea de desarrollar más esas funciones de compliance en el país. Recuerda que en el año 2018 eh, empezó a tener vigencia la ley de responsabilidad penal de la persona jurídica y como ya pasó en varios países, digamos, de la región y de otras partes del mundo, eso hace la necesidad de implementar modelos de compliance, no solo desde el punto de vista penal, sino de otros puntos de vista. Entonces, lo que busca Ethics justamente es, uno, desarrollar esa función de compliance y, por supuesto, desarrollar a profesionales en el mundo de compliance, ¿no? Como hablábamos antes, hoy en día, sobre todo hoy, es importante el cómo logramos el beneficio, ¿no? No solo es importante el qué, el número, el EBITDA, el famoso EBITDA, sino es importante cómo hemos logrado ese EBITDA, ¿no? Y justamente de la asociación lo que se busca justamente es asegurar, digamos, que esa función de compliance se profesionalice, esté a la par de los altos estándares internacionales, por lo que hablamos, ¿no? En Perú, si bien es cierto, más del 90% son empresas familiares, pero son empresas familiares grandes, ¿no? Con mucha facturación, algunas multilatinas, algunas transnacionales incluso. Entonces es importante adecuar, digamos, esos procedimientos de compliance y sobre todo que el profesional esté totalmente actualizado, ¿no? Porque hoy en día una de las características en este entorno BANI en el que vivimos es te tienes que actualizar constantemente, ¿no? Porque lo que estudiaste el año pasado, quizás este año ya no sirve, entonces eso te genera, digamos, la obligación de actualizarte de manera constante y es un poco lo que buscamos en Ethics, ¿no? Tener profesionales actualizados con las nuevas normativas, insisto, estar alineados a los estándares internacionales. Ok, y digamos cualquier profesional, me imagino más tirado hacia el tema de auditoría interna, puede acudir a Ethics, suscribirse, imagino que hay una suscripción, sin hablar de números, para que puedan ser parte de Ethics. ¿Cómo que uno podría afiliarse a Ethics? Sí, o sea, es una asociación donde la cual tú te afilias y tienes acceso a diferentes materiales, cursos, webinars, Ok, lo típico, ¿no? Networking. Entonces, los perfiles es un poco lo que tú has dicho, ¿no? Ese perfil, por un lado, compliance officer, el perfil de riesgos, los oficiales de cumplimiento de lavado de activos, gente de control interno, auditores internos también, porque nos guste o no, lo ideal es que el auditor interno se dedique solo a hacer aseguramiento o hacer asesoramiento, pero desde el rol de la tercera línea, pero vemos que muchos es auditor interno, compliance y riesgos, por lo tanto hace digamos, las tres funciones dentro de la empresa, por tanto por eso hay muchos auditores internos, pero que quieren estar alineados con los altos estándares de compliance. Entonces sí, ¿no? Un poquito es como una asociación donde nos juntamos de forma periódica para estar alineado con las buenas prácticas, no sé, para darte una idea, como sabes ahora, recién va a salir la 37008, que es una ISO que va a hablar justamente del tema de fraude, ¿no? Por lo tanto, vamos a hablar de esta nueva ISO, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer los compliance officer o qué tienen que hacer los compliance officer y qué tenemos que hacer los auditores internos para evaluar el riesgo de fraude en nuestras organizaciones? Entonces, la idea es eso, ¿no? Estar bien actualizado en las nuevas normativas. excelente, excelente, Juan. ¿Cómo te pueden ubicar en LinkedIn, Juan? ¿Con qué nombre Yo creo está? que si me buscan por Juan García Blázquez, con ZZ, Ok. me pueden buscar porque entiendo que no debe haber muchos Juan Garcías Blázquez. Perfecto, Juan. Nada, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer, como siempre. Queda corto el tiempo, así que esperamos poder estar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias. Ya, gracias a ti, Enrique. Cuídate mucho. Un abrazo. Chao, Chao, chao. chao.
mejor que tus socios no sean tus amigos. Un buen equipo de socios, una personalidad distinta, expertise distinto, que hace un contador en una startup de tecnología, ¿no? Tenemos un propósito en común y nos apasiona lo mismo, creo que la fórmula funciona, ¿no?